¿Qué pudo mover a un puñado de hombres a lanzarse a lo desconocido hace 500 años? ¿El poder? ¿La gloria? Algo más terrenal. La nuez moscada y el clavo. Dos condimentos banales de hoy en día, pero con un valor incalculable en aquel tiempo. Cuando Dios creó las Molucas del norte, Tidore, Ternate, Banda y Jailolo, se quedó tan satisfecho que les dirigió una sonrisa. Su destino eran las Islas Molucas, una tierra mítica, legendaria, las islas de la especiería. Solo allí se producían tan ansiados bienes. Y el deseo de poseerlos iluminó una nueva era de la humanidad, extendiendo el conocimiento a otros mundos. Revela otros pueblos, otras culturas, otros mares, otros climas. Uno se imagina Europa como el lugar de los castillos, pero es en las Islas Molucas donde se da la mayor concentración de fuertes del mundo. Los portugueses y españoles sembraron este territorio de un legado fascinante y desconocido. Como hace 500 años, las especias aún forman parte de la realidad de sus habitantes, de una nación bulliciosa, joven y desbordante. La historia de aquel tiempo palpita en el día a día de las islas. La Odisea de las especias, las Islas Molucas. ¿Y si la historia no se escribiera solo en los libros? ¿Y si esta historia pudiera leerse en los árboles, en las huellas de unas humildes sandalias a través de un sendero en el bosque? ¿Y si la historia permaneciera viva en gente que no sabe nada de historia? Los frutos de estos árboles revolucionaron el mundo hace 5 siglos y hoy, como si todo aquello nunca hubiera ocurrido, se cultivan como entonces. Me llamo Anjardi y soy agricultor. Empecé a partir de la escuela secundaria, en el 3er grado, y mientras pueda cosechar, seguiré haciendo. En la estación seca los árboles dan sus frutos y en la temporada de lluvias no. Dependemos de las 2 estaciones. El año pasado cosechamos 2 veces, porque en verano los árboles producen 2 veces. Después de recolectar, los secamos y los vendemos a los almacenes chinos. Yo solo entiendo de la propiedad de la tierra, de la cosecha del clavo y de la nuez moscada. Pero sobre la historia del clavo no sé nada. Nunca he escuchado nada. Tal vez la gente mayor sepa algo más sobre la historia. Los niños no la conocen. ¿Cómo llegaron noticias de esta historia, de este lugar, al otro lado del mundo en una época sin apenas comunicaciones, casi sin intercambios entre civilizaciones? ¿Por qué vinieron hasta aquí los portugueses y los españoles en un viaje casi imposible? El comercio de las especias se remonta a la noche de los tiempos. Los chinos ya comerciaban con ellas siglos antes de la llegada de los europeos a las Molucas, y ya entonces eran un valor económico de primer orden. El clavo se utilizaba profusamente en la corte del emperador chino para, entre otras cosas, disimular el mal aliento.
Los comerciantes indonesios y árabes de la época las transportaban en un viaje épico que atravesaba medio mundo hasta los puertos mediterráneos. Desde allí, a las mesas y boticas europeas donde aseguraban la conservación de los alimentos y prometían efectos casi milagrosos sobre la salud. La especiería ya era conocida desde la antigüedad, en el mundo antiguo. La primera vez que se escribió sobre la especiería fue en el libro de Marco Polo. Este libro de Marco Polo fue adquirido u ofrecido a Don Pedro, el infante Don Pedro, en Venecia en 1428. Y los infantes de la Casa Real tuvieron conocimiento de la especiería a través del libro. Las especias eran un objeto de prestigio y de consumo en Europa y por tanto tenía un alto precio de adquisición, sobre todo por sus propiedades terapéuticas y medicinales. De hecho, desde la antigüedad pues está recomendado su uso en los recetarios y en los tratados médicos clásicos europeos. Esa altísima demanda generó un fastuoso negocio. Ganancias exorbitantes, una diferencia de precio entre el origen y el destino final en Europa que en determinados momentos alcanzó el 2000%. La promesa de riquezas sin fin. ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que alguien decidiera sacar tajada de tan fabuloso tesoro, de resistir la tentación de dominar el comercio del producto más valioso de su tiempo? No transcurrió mucho. En apenas unas décadas, portugueses primero y españoles después se lanzaron a los océanos para alcanzar y dominar aquellas islas siguiendo dos rutas épicas por los extremos de lo conocido. Comenzó así la Odisea de las especias, que cambiaría el mundo para siempre. Os obligáis de descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar Océano y dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de que seremos muy servidos. Carlos I a Fernando de Magallanes en marzo de 1518 en las capitulaciones de Valladolid. Las capitulaciones de Valladolid fue un contrato firmado entre Carlos I y Fernando de Magallanes por el cual el portugués se comprometía a encontrar un camino hacia las especias que no violentase lo acordado en el Tratado de Tordesillas. Para comprender las circunstancias de aquel viaje, hay que remontarse al Tratado de Tordesillas de 1494. Un acuerdo en virtud del cual se establecía la división del mundo en dos mitades, una para Castilla, la otra para Portugal, con los consiguientes roces y conflictos que aquello generó entre ambos reinos. Se haga señalar por el dicho mar Océano una raya o línea de polo a 370 leguas de las islas de Cabo Verde hacia la parte de poniente. Los súbditos de las dichas partes no sean osados los unos de pasar a la parte de los otros. La línea trazada recorría el océano Atlántico de norte a sur, otorgando todos los dominios de cada lado para portugueses y españoles. Aún con las limitaciones topográficas de la época, el trazo era razonablemente calculable. El problema surgía con su correspondiente al otro lado del mundo, el antimeridiano. ¿Cómo calcular la longitud para establecerlo si aún faltaban siglos para alcanzar esa tecnología? ¿De qué lado caían, pues, las Molucas? En el siglo donde quedaba un mundo por descubrir y la cartografía era tan deficiente, conocer su posición exacta era algo imposible. Dos potencias marítimas en competencia directa a la búsqueda de un objetivo común. El conflicto estaba servido.
El viernes 8 de noviembre entramos en el puerto de la isla llamada Tidore. Anclamos cerca de tierra, en 20 brazas de agua, y disparamos toda la artillería. Al día siguiente, el rey se presentó en una piragua. Tras recorrer medio mundo, la expedición ideada por Magallanes había logrado su objetivo, llegar a las Molucas por la ruta del oeste. Pero la situación allí no era fácil. Los portugueses ya estaban asentados desde hacía unos años y en alianza con los ternateños, lo cual obligó a Elcano a buscar la protección mutua con el sultán de Tidore. Por entonces, los intereses de los españoles estaban en el sultanato de Tidore y estaban amenazados por las interferencias de otras potencias, como era el caso de Portugal y Holanda. Tidore dio apoyo y asistencia a España. De la misma manera, cuando Tidore estaba amenazada, recibía la ayuda de los españoles. Los reinos ibéricos volvían a ser vecinos en el otro extremo del mundo. Y cuando Elcano regresó a España tras completar su epopeya alrededor del mundo, la situación para los portugueses que no querían competidores se hizo muy preocupante. Un problema de Estado. Se volvió más preocupante cuando Elcano regresa a Sanlúcar de Barrameda. Y hay una serie de diligencias diplomáticas para reivindicar la toma de las Molucas. Con todo, había un gran problema científico, que era la determinación del antimeridiano. La cartografía de la época ayuda a comprender las dificultades científicas que entrañaba calcular la posición de las Molucas. Hoy sabemos que se encuentran en la mitad del mundo portuguesa, pero no entonces. Para dilucidarlo se convocó a los mejores cartógrafos de su tiempo en una iniciativa pionera. Tal vez fue la primera vez que se reunieron especialistas de ambas partes, portugueses y españoles, para tratar de solucionar el problema. Sin poder resolver el problema, se llegó finalmente a un acuerdo, el Tratado de Zaragoza de 1529, que reconocía las islas de la especiaría dentro de la demarcación portuguesa a cambio de 350.000 ducados de oro para la corona española. Fue un mal negocio. Los portugueses tuvieron que pagar por una cosa que hoy se sabe que era suya, pero que en aquel tiempo se desconocía. Sin embargo, en las décadas siguientes, aunque Portugal permanece en las islas, tendrá grandes problemas para poder sujetar la posición de los sultanes locales, sobre todo del sultán de Ternate. Y en 1575, tras 5 años de asedio, el sultán de Ternate consigue expulsar a los portugueses de su isla y comienza un nuevo ciclo donde esta vez desde Filipinas los españoles tendrán la oportunidad de retomar su sueño de las especias. Sin embargo, alcanzar estas costas lejanas trajo lo que ningún tratado podía prever. Un hecho crucial que cambiaría el devenir de las Islas Molucas y que trascendió el comercio de especias: el encuentro con el otro. El descubrimiento de realidades nuevas que ampliaron el horizonte existencial y la convivencia de sus pobladores durante varios siglos. En ese periodo, la cooperación alcanzó su punto máximo. España contribuyó enormemente en la ayuda del sultanato de Tidore, tanto en el ámbito social como educativo y otros. ¿Por qué abordar empresas tan costosas, riesgos tan desmedidos, aventurarse en la búsqueda de unas diminutas especias en el otro extremo del mundo? En tiempos, el clavo de olor era endémico de las Molucas del norte y la nuez moscada de las islas de Banda más al sur. No se encontraban en ningún otro lugar. Hoy en día ya no es así.
aunque los métodos de recolección y de procesamiento apenas han cambiado con el transcurso del tiempo. Y aún hoy representan una parte importante de la economía de las islas, donde el trabajo en abarrotados almacenes no cesa, preparando las especias que llegarán a todos los rincones del mundo. Una población en constante crecimiento garantiza una abundante mano de obra para el sector primario, cuyo epicentro es el mercado, un centro de reunión social también, el motor en suma de la actividad comercial de las islas. Para algunos, el pasado no deja de ser una bruma, la historia una construcción, pero sea como sea, lo cierto es que desata pasiones, agita espíritus y empuja una constante búsqueda de sentido, de identidad, de raíces, de una herencia cultural dispersa en lugares geográficamente muy alejados. Es el caso del investigador español Juan Carlos Rey Salgado, gran conocedor de la ignorada historia de estas islas. Después de haber vivido varios años en esta zona del mundo, tuve la ocasión de venir a las Islas Molucas, no solamente una vez, sino varias. Y cada vez he podido ir descubriendo poco a poco, en los diferentes viajes, parte de esta historia oculta de España en esta zona límite entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Desde el primer momento fue una pasión. Y sobre todo, para mí lo más importante es dar a conocer esta parte desconocida para la mayoría del público de la historia de España en el otro lado del mundo. Este fuerte de Santiago de los Caballeros, Tojula, construido por los españoles en 1610, que los holandeses intentaron asaltarlo en varias ocasiones y nunca pudieron hacerlo, por lo cual los holandeses le llamaron el inexpugnable. Contenía una dotación de unos 60 militares con artillería y tenía capacidades para resistir largos periodos de asedio, ya que contaba con facilidades para comida, huertos y también para almacenar agua por varios meses. Y en esta bahía, en el agua que tenemos enfrente, es donde un 8 de noviembre de 1521 llegaron las naves de Juan Sebastián Elcano, la Trinidad y la Victoria, después de cruzar el Pacífico. Y al llegar a la isla de Tidore fueron acogidos por una población que les dio la bienvenida, al igual que su sultán, con el cual establecieron una serie de alianzas. Y estas alianzas fueron muy importantes, tanto para los españoles como para el sultán de Tidore, para defenderse de su homólogo de la isla de Ternate, con el cual estaba siempre en disputa. El Fuerte Torre se llama así dado que fue construido por Hernando de la Torre en 1528. Este fuerte se localiza a propósito, construido sobre una colada de lava, un mal país, y domina buena parte del paso entre la isla de Mare,
Halmahera y evidentemente la isla de Tidore. Pasear por estos muros del fuerte Torre me traslada a un periodo de la historia de España desconocido y todo lo que tanto españoles como portugueses dejamos en esta isla. El destino quiso que Tidore y Ternate, las islas tan codiciadas por los europeos, apenas disten unas millas entre sí. Sus poblaciones se divisan fácilmente de una costa a otra, y dominarlas obligó a construir decenas de fortificaciones. Tanto es así que en aquel rincón del Océano Indo-Pacífico perdura la mayor concentración de fortificaciones del mundo. Castillos que pasaron de mano en mano y son hoy las huellas visibles de viejas disputas. Antes de la llegada de los europeos, Tidore y Ternate eran dos sultanatos independientes en constante lucha. La situación se alteró cuando el portugués Francisco Serrao llegó a Ternate en 1512. 9 años después arribaba a Tidore Juan Sebastián Elcano, quien selló una alianza con el sultán local. Comenzaban así unas décadas de combates y tratados que fueron diluyendo la presencia española. Los portugueses dominaron las islas hasta que en 1575 fueron expulsados por los ternateños. En el año 1606, los españoles recuperaban las dos islas, un dominio total que se prolongó solo un año cuando los holandeses, tras duras batallas, se asentaron en Ternate. Comenzó entonces una carrera armamentística de décadas que llenó de fortificaciones, castillos y bastiones todo el archipiélago en un frenesí constructivo único en el mundo. Las batallas fueron constantes. El dominio de aquel lejano territorio lo significaba todo para las pretensiones holandesas, algo que la monarquía española no podía consentir sin poner en riesgo las Filipinas. Gracias a la unión de la corona portuguesa y castellana, las islas pasaron a manos del rey español, pero las especias solo llegaban a Lisboa, un gasto enorme de recursos con magros beneficios. El poco clavo que salía del control neerlandés se derivaba hacia Malaca y hacia Goa y por tanto nunca hacia Manila. Para los gobernadores españoles de Filipinas las Molucas eran una fuente de preocupaciones y solamente resistieron porque servían para controlar, para frenar la expansión neerlandesa en Filipinas e impedir que flotas holandesas pudieran llegar más fácilmente a Manila. Ante una situación tan poco ventajosa, los españoles abandonaron definitivamente las Molucas en 1663 tras la Paz de Westfalia, dejando tras de sí un legado tan fascinante como desconocido. Un patrimonio material muy destacado que, a pesar de los estragos del paso del tiempo y la naturaleza desbordante, las autoridades locales se esfuerzan en conservar como parte crucial de su historia. Tal vez el gobierno español o alguna de sus instituciones tengan información más precisa o planos antiguos que quizás puedan compartir con nosotros para ayudarnos en los trabajos de conservación y ejecutarlos mejor. La vida en las islas siempre tiene algo peculiar. La vida en islas con unos límites geográficos tan reducidos como en el caso de Tidore y Ternate, aún más. El día a día transcurre a un ritmo propio. El tránsito en ferry de una orilla a otra, el mercado de la mañana,
El letargo provocado por el despiadado calor del trópico lo ocupan todo y la existencia se impregna de un cierto sopor, como si sus habitantes viviesen ajenos a cuanto ocurre más allá del horizonte, como si el mundo hubiese olvidado la existencia de aquellas Molucas tan ansiadas en el pasado. Pero la superficie de la vida cotidiana no oculta una realidad más profunda. Las señales de ese mundo en apariencia distante, la memoria de un tiempo en el que potencias lejanas se disputaban el dominio de estas tierras. El legado inmaterial del pasado sobrevive así en las conciencias, en las costumbres, en el lenguaje, y capa tras capa ha contribuido a enriquecer la identidad de los molucos. El ser humano no es una isla. Las evidencias de una intensa y conflictiva relación de todos con todos, a pesar de la distancia, a pesar de las barreras culturales, son evidentes hasta en los actos más cotidianos como puede ser la cocina. La nuez moscada, el clavo de olor, se han convertido con el paso del tiempo en condimentos banales a los que ya no prestamos atención, pero que encierran una larga historia y constituyen una prueba más de una globalización que empezó con los grandes viajes del pasado. Los portugueses y los españoles contribuyeron en ese proceso hace 500 años con su llegada a las Molucas. La cocina, por tanto, es testigo y resultado de esa historia, un acto cotidiano de la globalización en la que vivimos desde entonces. Como sucedió con la cocina, y a diferencia de otros pueblos colonizadores, portugueses y españoles practicaron la mezcla y el mestizaje en todos los ámbitos, y en su intercambio con las poblaciones locales dieron origen a realidades nuevas, a sociedades complejas en un adelanto de lo que es hoy el mundo. Es más, dio origen a una nueva clase social, conocida con el nombre de mardicas, que serían los molucos que adoptaron las costumbres ibéricas, la religión católica, y muchos de ellos eran descendientes eran mestizos, descendientes de españoles y portugueses con mujeres de las Molucas. En la isla de Tidore, una placa conmemorativa recuerda la importancia de aquel periodo y da fe de una historia compartida entre naciones tan lejanas y desconocidas como España e Indonesia. En cuanto al idioma, el español ha tenido una importante influencia sobre la comunidad de Tidore. Por ejemplo, cuando decimos cuchara, forro, cadera, sillas en portugués, que es como la gente llama todavía a las sillas. Hay muchos otros ejemplos del legado español que perviven. Los portugueses dejaron muchas huellas, principalmente en la lengua. Palabras que se fijaron en el vocabulario de los pueblos insulares que les acogieron. Por ejemplo, mesa, ventana, zapato. Las generaciones más jóvenes de hoy en día son muy conscientes de esa influencia. Zapato, zapato. Minggu, domingo. Sombra, sombra. Torsa, antorsa. Cameja. Chapelo. Manta. Bendera. Cameja. Bisa, kekasan, bendera. Maskara. En la sala del trono del palacio del sultán de Ternate se exhiben como piezas de museo los viejos morriones españoles y portugueses, armaduras, escudos y tratados, pruebas irrefutables de las viejas alianzas entre el poder local y los extranjeros, en defensa cada uno de sus intereses particulares.
que la mayor expansión militar de los sultanatos locales de las Molucas coincidió con la llegada de los europeos, porque gracias al intercambio de su clavo consiguieron artillería y también implicar, recordemos que eran aliados europeos y sultanes molucos. Muchos europeos, españoles o neerlandeses, tenían que dar cobertura a muchas expansiones militares de los sultanes locales y acompañarlos y luchar en muchas campañas fuera de las Molucas. Portugal y España llevaron a cabo la política del divide et impera, divide y vencerás, lo cual dividió la sociedad de las islas en dos grupos. Además tenía el apoyo del sultán, lo cual perturbó mucho a la población. Tras el fallecimiento del sultán Muzaffar Shah y su sucesor y hermano Sharifuddin Shah, el trono de la isla sin poder ejecutivo, pero sí testimonial, continúa vacante. Mientras, el Consejo de Notables busca a su sucesor. Los sultanes trataron siempre de sellar alianzas con las potencias extranjeras, si bien no siempre por el bien de los intereses de su pueblo. Después de las alianzas, obtuvimos ganancias que no fueron las que esperábamos. Lo cierto es que hubo numerosas disputas en la sociedad de entonces. ¿De qué nos habla la profusión de fortificaciones, murallas, baluartes, bastiones, baterías y parapetos en un espacio geográfico tan reducido? ¿Qué clase de historia cuentan? El fuerte español de Toluco domina la entrada a la ciudad de Ternate, y de él se dice que pasó de mano en mano para acabar como residencia del sultán. Otra construcción de los europeos finalmente abandonada. Pero, ¿y los ternateños? ¿No participaron ellos del esfuerzo? Como un cofre del tesoro largo tiempo extraviado, las Molucas aún ocultan muchas respuestas para cada pregunta. La bulliciosa capital de Ternate, donde se hacinan decenas de miles de personas en un espacio geográfico muy reducido, no siempre estuvo donde se encuentra en la actualidad. Durante la época de dominación portuguesa y española, se localizó en la parte sur de la isla, en la antigua ciudad de Nuestra Señora del Rosario, apenas un pueblo hoy en día donde se encuentran los restos del antiguo fuerte de Castela. Bueno, este fuerte era el más grande que había en la isla de Ternate, que en su momento álgido llegó a tener 2.000 personas. Hoy día los restos que vemos aquí escasamente es un 20% de lo que debió ser. Se extendía hacia el oeste para llegar al mar, que era el lugar de donde se suministraba por parte de los barcos. La construcción de los fuertes y de los alojamientos que había dentro de Castela, pues es la clásica, con piedra en este caso piedra volcánica, con el cemento que estaba hecho de arena y de cal, y la cal procedía de quemar coral
que sacaban del arrecife que está justo a unos 300-400 metros de aquí. Y quizás lo más característico es la utilización de piedras de coral, que también se utilizaban para la construcción, y estas piedras de coral procedían del paso que abrieron en el arrecife coral para tener acceso de barcas menores hasta las proximidades del castillo. Construido originalmente por los portugueses, pasó a estar ocupado a partir del año 1606 por los españoles, que lo rebautizaron como Nuestra Señora del Rosario. Contaba con 6 bastiones y una guarnición de hasta 200 soldados. La residencia del sultán se localizaba también dentro de sus murallas. En su momento de más esplendor, llegó a albergar en su recinto 3 monasterios, de jesuitas, franciscanos y agustinos, una iglesia matriz, almacenes para el clavo, polvorines, además de alojamientos para oficiales y tropa. Castela fue escenario de numerosos asedios y batallas. Tras duros combates contra los holandeses, fue abandonado definitivamente por los españoles en 1663, que lo desmantelaron en parte, lo cual inició su imparable declive hasta transformarse en el apacible pueblo de hoy en día. Lo que se ve aquí es el material que hemos recogido de las excavaciones del Fuerte Castela. Allí se encontró cerámica de Tailandia, piezas portuguesas traídas de Japón y también podemos ver piezas portuguesas de Vietnam. Aquí vemos una bala de cañón del tipo que se utilizaba como munición de los cañones. Esto lo usaban como pegamento entre las piedras para edificar los muros para las estructuras como bastiones y parapetos. Y esto lo llamamos calero. En español se dice cal. Siempre que he venido a Ternate, he subido hasta aquí, vale la pena a pesar del esfuerzo de subir, porque hay una vista fantástica del Fuerte Castela y no es difícil imaginarse cómo sería la llegada de las naves, de los galeones, de las naos españolas a la ciudad de Nuestra Señora del Rosario. La historia se forma por estratos. Cerca de donde antes hubo iglesias y monasterios, hoy se levantan mezquitas y madrasas. Donde hubo fieles cristianos, hoy los hay musulmanes, como si así se demostrase el hecho paradójico de que lo único permanente es, en realidad, el cambio, la transformación. Ese viejo océano como testigo único de tantos afanes que agitan desde el comienzo de los tiempos a la especie humana. La presencia española y portuguesa en las Islas Molucas no se limitó a Tidore y Ternate. Las islas de Banda, más al sur, más pequeñas aún, más perdidas en la inmensidad del océano, eran el hogar de otra preciadísima especie endémica de esta parte del mundo. Un fruto de los árboles lo suficientemente valioso como para justificar una navegación tan larga e incierta que merece entrar en la categoría de las leyendas.
Ve las islas de Banda que se esmaltan de color varia del morado fruto. Las aves variadas que allí saltan de la nuez verde toman su tributo. Los Lusíadas, Luis de Camões. Un tributo de los árboles que convirtió este pequeño territorio en el escenario desplazado de guerras y rivalidades que se libraban en ultramar, en los confines de Europa. La nuez moscada. El dorado de antaño. El delicado fruto de unos frágiles árboles que se cobijan bajo la ubicua sombra de inmensos castaños plantados por los portugueses hace siglos, cuando llegaron a las islas para controlar el comercio de este fruto cuya recolección, aún a día de hoy, no admite mecánica. Me llamo Awin Masud. Vivo en Lontor, cerca del pozo de la comunidad. Aprendí a cosechar nuez moscada de mis padres. Ellos solían decir que aprendiese el oficio lo antes posible, para poder dedicarme yo solo, como hago ahora. Para recolectarla, Awin tan solo se sirve de herramientas sabias, elementales, que parecieran pensadas para acariciar las ramas. La cosecha se hace 3 veces al año, cada cierto tiempo. Y cuando no es muy grande, suele rondar los 30 o 40 kilos. La cosecha se divide en varias partes: recoger, partir, pelar las flores, secarlas al sol. La vida en las islas de Banda parece acompañar la cadencia de la respiración de los árboles, sin horarios, sin festivos, como si el calendario hubiera perdido todo sentido. Reina una armonía ancestral, y así un sábado cualquiera es un día tan bueno como cualquier otro para seleccionar nueces destinadas a un largo viaje hasta las cocinas de todo el mundo. La parsimonia y la ilusión de un tiempo detenido en la actualidad puede llevar a engaño. Los muros del fuerte Nassau, levantados originalmente por los portugueses, se mantienen en pie como testigos mudos de una historia cruenta. Fue en 1512 cuando los primeros europeos, comandados por Antonio de Abreu, arribaron a las islas con su afán de comercio y su misión evangelizadora. Las viejas creencias persisten entre los protagonistas actuales de esta larga historia, y es así como el pasado late aún bajo la máscara del presente. A los portugueses les sustituyeron pronto los neerlandeses, quienes con sus nuevos métodos se hicieron con el control de las islas,
para lo cual se instalaron en la atalaya del fuerte Bélgica. La diferencia entre las administraciones ibéricas y neerlandesa es bastante importante. Al final los ibéricos no hicieron grandes cambios en las estructuras económicas del archipiélago y fueron herederos de lo que anteriormente hacían los javaneses o los malayos. Los neerlandeses cambian la estructura porque su objetivo es el monopolio de las especias, es decir, controlar no solo la producción, sino también la distribución. Y fue una política mucho más agresiva. Con una visión estrictamente mercantilista respecto a su presencia en las islas de Banda, los neerlandeses establecieron un sistema de gestión moderno basado en el estricto rendimiento económico, para lo cual se sirvieron de la todopoderosa Compañía de las Indias Orientales, la SVOC, el germen de las actuales multinacionales, la cual debía rendir cuentas a sus accionistas en Holanda, y ya no se preocupaba de las almas, sino solo de las cuentas. El monopolio del comercio de nuez moscada nunca convenció a los habitantes de las islas, quienes se sublevaron y padecieron por ello terribles consecuencias. Al frente de esta nueva etapa histórica que terminaría por someter la casi totalidad de Indonesia al dominio colonial holandés, estuvo un hombre, el controvertido Jan Pieters Coen. Es una figura que tiene muchos méritos, que es reconocido por ser el gran impulsor de la expansión neerlandesa, por el ser fundador de Batavia, pero en el otro lado hay mucha polémica sobre algunas políticas que pudo hacer en el pasado, como sobre la población de las Islas Banda, que de una población original se redujo a un 10% de la población original tras las campañas holandesas sobre este territorio. En Banda se produjo la masacre de los Orang Kaya, hombres decapitados y ahorcados por los holandeses y cuyos cuerpos se exhibieron por toda la isla para atemorizar a la población y para afirmar así el control total. Pero la opresión y el sometimiento nunca han logrado vencer en el largo plazo. La población local terminó por levantarse contra el poder colonial a lo largo y ancho del archipiélago indonesio hasta expulsarlo y liberarse así de su codicia y de su ley. Una lucha por la libertad simbolizada en la danza del chakelele, un ritual que recuerda a los indonesios la lucha contra los europeos en el largo camino hacia la libertad. Hay una melancolía en las viejas murallas defensivas, en los cañones mudos que decoran algunos patios mientras se oxidan lentamente bajo la lluvia. Hay una especie de tristeza en esa naturaleza del trópico empeñada en devorarlo todo y también una forma de justicia cuando borra las huellas del pasado y las reintegra al mundo natural. Hay una belleza del presente en la imagen de una mujer que camina bajo la lluvia. Es inevitable preguntarse cómo la posesión del humilde fruto de unas islas alejadas del resto del mundo, a pesar de su enorme valor económico, pudo espolear tanta codicia y violencia en los espíritus de los hombres del pasado. Pero quizás, mientras la lluvia escampa, es mejor olvidar tantas preguntas de respuesta incierta, volver al presente y conocer cómo sobrevive hoy una de las principales explotaciones de nuez moscada de las Islas de Banda. Estos son plantones de 3 semanas de edad
listos para traspasar a bolsas de polietileno. Las dejamos aquí hasta que tengan 40 días y luego volvemos a moverlas a bolsas un poco más grandes. Soy el sucesor de Betapú, Bapa, y tengo una hacienda grande, exactamente de 12,5 hectáreas a mi cargo. Aún puedo mantenerla como es debido, como hicieron todos mis antepasados. Nuez moscada, aceite para uso medicinal y cosmético, y el macis, la piel que recubre la nuez. Son los tres productos de esta explotación al frente de la cual está el señor Van der Broek, un Perkinier o descendiente de los antiguos colonos holandeses. Este es un cuadro de Peter Van der Broek, de cuando pisó las islas de Banda por primera vez. Por su aspecto físico no se parece mucho a la gente de aquí. Yo soy la 13ª generación. Desde Paul Van der Broek, su nieto, los matrimonios siempre han sido mixtos. Y resultado de ello, nuestros rasgos originales europeos han cambiado al mezclarnos con todos los grupos étnicos de Indonesia. La actividad comercial en torno a las especias continúa hoy en día en las Islas Molucas y junto a la pesca constituye uno de los motores económicos que emplean y alimentan a su población. Una población en continuo tránsito de una isla a otra, como evidencian las atestadas cubiertas del Pelni Boat, el ferry que conecta las islas de Banda con las principales ciudades indonesias y cuyas bodegas se transforman en la primera etapa del largo viaje de las especias. El único lugar del mundo donde se producía clavo era en las Molucas. A finales del siglo XVIII, por primera vez, se consiguen trasplantar a Zanzíbar y al Caribe americano. Y ya se generaliza su uso en el siglo XIX. Por tanto, las Molucas pasan a ser un lugar periférico mundial y mientras eran centro del mundo en el siglo XVI-XVII, ya pierden todo tipo de atracción y ya quedan arrinconadas en la historia hasta la actualidad. Lo que hace 500 años constituía la gran fuente de riqueza y poder en el mundo, se ha transformado hoy en día en un aderezo más o menos exótico al alcance de cualquiera. Y la vida se abre paso, a pesar de todo, con la carga de la historia a sus espaldas. Los viejos fuertes dormitan bajo el sol enfrentados a la amenaza del paso del tiempo. Las reliquias confinadas tras vitrinas de cristal se han convertido en piezas de museo, todo un patrimonio digno de ser rescatado del olvido. La nuez moscada y el clavo, por su parte, nunca dejarán de ser la riqueza más tangible de estas islas remotas. Las Molucas son hoy en día apenas un puñado de islas dentro de un universo entero salpicado de ellas.
Un territorio antiguo habitado por una población muy joven que enfrenta con esperanza, vigor y una fecunda austeridad los desafíos que acechan a la humanidad. Las Molucas escribirán a partir de ahora su propio capítulo sobre el futuro y quizás nos hablen entonces de una nueva relación con las naciones que empujaron a sus hijos siglos atrás a emprender la odisea de las especias.